Bueno, muy buenos días a todos los que nos acompañan de forma telepresencial y presencial. Mi nombre es Ayrton Payares Benítez, residente de tercer año de Anestesiología y Reanimación de la Universidad de Antioquia. Y el día de hoy vamos a hablar en el gran seminario acerca de cuidados post-paro cardiorrespiratorio. Mi asesor fue el doctor David Andrés López García, médico anestesiólogo intensivista y docente del servicio de anestesiología de la Universidad de Antioquia. Como contenido vamos a hablar primero de la importancia, por qué es importante hablar de esto en este escenario, valga decir de una vez, que es importante tanto para médicos generales, para estudiantes, internos, residentes, como para anestesiólogos e intensivistas interesados pues en el tema y no dirigida específicamente al público de anestesiólogos. Hablar de algo de historia, de un componente un componente histórico, un contexto histórico acerca del tema, de cuidado cardiovascular temprano y todos los cuidados que se tienen en cuenta como cuidados respiratorios, control de la temperatura, cuidados neurológicos, pronóstico neurológico muy importante, otras intervenciones que se pueden hacer desde el punto de vista de anestesia y unos puntos clave al final para llevar para nuestra práctica diaria. ¿Por qué es importante hablar de esto? Empecemos por el contexto primero fuera del hospital, el contexto extrahospitalario. Según la bibliografía, en Estados Unidos, aproximadamente 100.000 paros cardiorrespiratorios extrahospitalarios ocurren aproximadamente cada año. Solo sobreviven sin daño cerebral aproximadamente del 5 al 8% de estos eventos, y la tasa de éxito de la reanimación continúa siendo baja a pesar de todas las campañas y todas las intervenciones que se han hecho por parte de la Asociación Americana del Corazón. Esto es importante porque deja muchas secuelas, tanto desde el punto de vista económico como desde el punto de vista laboral, personal y social para las personas, por todas las secuelas neurológicas que pueden tener. Y es importante, además, tratar la etiología, prevenir la mortalidad y preservar la función cognitiva de estos pacientes por todas esas causas que les acabo de mencionar. Hablando desde el punto de vista hospitalario y más exactamente intraoperatorio, como vimos en una charla previa, aproximadamente ocurren de 1 a 2 paros por cada 10.000 anestesias generales que se administran diariamente, o pues en todo momento. ¿Qué pasa? Que hay muchos centros ambulatorios o centros de segundo nivel que no cuentan con acceso a una unidad de cuidados intensivos para lograr el cuidado, digamos, post-reanimación de estos pacientes, por lo cual el encargado del cuidado de estos pacientes inicialmente sería el anestesiólogo y no un intensivista o un médico especializado en el área, por lo cual es importante conocer y saber del tema. Importante también, si voy a trasladar ese paciente, que por supuesto hay que trasladarlo a una unidad de cuidados intensivos, cómo lo voy a hacer, con qué metas lo voy a hacer y qué cuidados debo tener entonces en ese caso. Es importante también en nuestro medio la donación de órganos a los pacientes que tengan criterios para ello, porque es muy importante pues la donación para salvar vidas y los momentos iniciales del posparo, el momento inmediato, es un momento clave para lograr que se logre este objetivo con los pacientes que puedan ser susceptibles de ello. Hablando un poquito de historia, la primera descripción de la enfermedad post-resucitación la hace el doctor Negoski al aplicar los conocimientos que había establecido el doctor Peter Safar, que es el pionero, como sabemos, de la reanimación cardio-cerebro-pulmonar en el mundo. Al aplicar todos los principios que él había planteado, él observó que se veía unas características fisiopatológicas y unos cambios, digamos, patológicos en los pacientes que eran resucitados, lo cual él describió como la enfermedad post-resucitación. La primera descripción la hizo alrededor del año 1957, que es la primera publicación que vemos acá. La segunda publicación, donde ya estableció todas las características de esta enfermedad, la publicó en el año de 1972, al establecer todas las características de las cuales se caracterizaba por la enfermedad post-resucitación, todos los aspectos, digamos, electrolíticos, respiratorios, cardiovasculares y mentales, que fue lo que él describió inicialmente de ese síndrome post-resucitación. Posteriormente, mucho después, casi medio siglo después, se empezó a publicar mucho más acerca del síndrome por resucitación, del cuidado posparo, de todos los cuidados neurológicos que haya que tener, y más recientemente de la aparición del papel, que vamos a hablar más adelante, de la hipotermia, en el cuidado de estos pacientes y el papel que puede tener en el pronóstico neurológico de los mismos. Valga decir de una vez que la última publicación oficial que existe acerca de cuidado post-reanimación son las guías tanto de la Asociación Americana como de la Asociación Europea de Reanimación del 2015, en la cual habla acerca del cuidado posparo cardiorrespiratorio. Luego de ello, han habido muchas revisiones o estudios acerca de la aplicación, de la efectividad de esa guía, y han habido muchas publicaciones de las cuales vamos a hablar pues también. Pero la última publicación oficial o la última guía oficial es la guía del 2015 de reanimación, tanto europea como americana.
Precisamente, ¿cuál fue uno de los primeros cambios de esta guía? El establecimiento de una cadena de supervivencia tanto intrahospitalaria como extrahospitalaria, en las cuales hacen la diferenciación entre cada uno de los dos eventos como dos eventos completamente diferentes y diametralmente diferentes. Teniendo en cuenta que en nuestro papel, en nuestro quehacer diario, vamos a estar más en contacto, sin decir que no vamos a estar presentes en un paro extrahospitalario, pero es mucho más probable que estemos en uno intrahospitalario, en el cual vamos a ser parte del equipo de intervención de paros cardíacos de la reanimación, inicialmente de la reanimación avanzada, por los conocimientos que se supone que debemos tener del tema, ¿cierto? Entonces, vamos a ser parte del equipo de reanimación avanzada y, como les dije, en algunos casos vamos a ser parte del cuidado posparo de ese paciente, por lo cual es muy importante. Esto es uno de los grandes cambios de la guía del 2015. Lo que siempre revisamos también en reanimación es que la guía, digamos, su fundamento en la evidencia es, digamos, muy pobre. ¿Por qué? Por la dificultad que existe en plantear un estudio, digamos, desde el punto de vista ético y desde el punto de vista desde metodológico, plantear un estudio en pacientes que sufren un paro cardiorrespiratorio, por lo cual el nivel de recomendación de esas guías, menos de la mitad consiste en clase 1 y clase 2A. Y aproximadamente solamente un 1% está basado, tiene un nivel de evidencia A, el cual consiste en estudios clínicos aleatorizados, los cuales son muy difíciles de hacer en este tipo de pacientes por todo lo que les acabo de mencionar. La gran mayoría, el 99%, corresponde a nivel B y nivel C de evidencia. Y como vemos, casi una cuarta parte consiste en opinión de expertos, por lo cual, digamos que la mayoría de recomendaciones son lineamientos en los cuales queda a criterio de cada uno de los clínicos si se aplica o no, estableciendo un riesgo-beneficio en cada uno de esos pacientes. Entrando a hablar un poquito de los cuidados posparo, hablando desde el punto de vista fisiopatológico, tenemos que se divide en varias fases el cuidado posparo de estos pacientes. Inicialmente hay una fase inmediata que es hasta los primeros 20 minutos, luego el retorno a la circulación espontánea del paciente, en la cual se dan grandes cambios de isquemia, cambios de reperfusión, los cuales debemos tener muy en cuenta a la hora de manejar estos pacientes. Una fase temprana, la cual se dice que es de 6 o hasta las 12 horas post-reanimación o de retorno a la circulación. Una fase intermedia, que es hasta las primeras 72 horas. Si el paciente sobrevive estas tres primeras etapas, en las cuales la mortalidad es mucho más elevada, ya siguen la fase de recuperación y la fase de rehabilitación, hasta definir un pronóstico neurológico y funcional establecido, y la fase de rehabilitación luego del alta del paciente hasta recuperar su plena funcionalidad en caso de que se dé. Valga decir que la mortalidad, digamos, va disminuyendo a medida que van pasando cada una de estas fases, por lo cual en las tres primeras la mortalidad es mucho más alta que por decir en las dos últimas, recuperación y rehabilitación. ¿Qué pasa fisiopatológicamente con un retorno a la circulación espontánea? Inicialmente hay una deuda de oxígeno y una perfusión inadecuada de los órganos que, obviamente, mientras más tiempo pasa el paciente en un paro cardiorrespiratorio, va a ser más el daño, va a ser más la deuda metabólica y de oxígeno que tenga ese paciente, por lo cual pueden haber más complicaciones y más riesgo de muerte en el posparo inmediato, que vimos que era hasta los primeros 20 minutos. Hay un aumento en la acidosis por todos estos cambios fisiopatológicos y en el metabolismo celular. Hay un aumento de la respuesta inflamatoria con secreción de citoquinas y secreción de interleuquinas que van a hacer, digamos, aumentar y perpetuar la respuesta inflamatoria en estos pacientes. Hay una activación de los citocromos, del sistema de citocromos, por lo cual se altera el transporte de proteínas membranas, se altera la función hepática de forma significativa y aumenta la peroxidación de radicales libres, por lo cual disminuye la síntesis de ATP. Hay un aumento del calcio intracelular, que es un marcador muy importante para la apoptosis de las células en estos pacientes, ya tener en cuenta que se puede establecer un daño neuronal que puede ser permanente y puede ser irreversible. Y hay un aumento de radicales de oxígeno citotóxicos que llevan, por su parte, a un aumento de lesiones estructurales y funcionales, aumento de la apoptosis, como les mencionaba, y a una muerte celular definitiva, en el cual, digamos, el órgano que se ve mucho más afectado en estos pacientes sería el sistema nervioso, por lo cual nosotros debemos impactar para disminuir digamos, las secuelas en estos pacientes y la pérdida funcional permanente, por lo cual debemos actuar de forma rápida para disminuir esas secuelas y todos esos daños que se pueden establecer. Vamos a hablar ahora entonces del cuidado de cada uno de los sistemas que les mencioné al inicio, qué podemos hacer, porque es importante cuidar cada uno de ellos. Empezar con el cuidado cardiovascular. Vamos a partir desde el punto desde el que el paciente retorna a la circulación espontánea
y de ahí qué se debe hacer, qué se puede hacer y qué no se debe hacer en cada uno de estos pacientes. Desde el punto de vista cardiovascular, ¿qué es lo primero que usted debería hacer cuando un paciente retorna a circulación espontánea? Siempre establece la guía, puede ser muy obvio, pero no sobra recordarlo. Ese paciente debería ser sometido a un electrocardiograma de 12 derivaciones. Es de lo poco que tiene pues evidencia buena establecida pues en la guía, una recomendación pues de alto nivel, ¿cierto? ¿Para qué? Para establecer si su paciente tiene una elevación o no, una no elevación del ST, en caso de que sea un ritmo desfibrilable, o en caso de ser un ritmo no desfibrilable, ver qué cambios electrocardiográficos pueden haber en caso de una hipercalemia, por ejemplo, o de alguna otra condición que pueda verse reflejada en el electrocardiograma. Una recomendación muy fuerte a favor de la intervención. ¿Qué pasa? Que los pacientes que tienen elevación del ST o no elevación del ST deberían ser manejados de la siguiente manera. Si su paciente tiene elevación del ST, debería ser llevado a intervencionismo coronario de forma emergente con una recomendación de clase 1 de nivel de evidencia B. Ya vamos a ver que esto, después de la guía del 2015, se han hecho varios estudios, la verdad, con mucho déficit pues, metodológico, pero vamos a mencionar uno de los más importantes. La guía establece que los pacientes que no tienen elevación del ST deberían ser llevados también a coronariografía emergente, pero con un nivel de recomendación, con una clase de recomendación, perdón, 2A, con un nivel de evidencia B. En caso de que tener un paciente con un TEP, que también puede tener reflejo electrocardiográfico, el paciente debería ser llevado pues a fibrinolisis de forma temprana. ¿Qué es importante establecer en estos pacientes? Como estamos en un retorno a la circulación espontánea, en unos cuidados posparo tempranos, en este momento no es el adecuado para establecer un pronóstico neurológico, como también vamos a ver más adelante en qué momento se establece ese pronóstico. Así que independientemente de ese estado neurológico que tenga el paciente, si el paciente se predice que va a quedar con secuelas, ese paciente, independientemente de su estado neurológico, debería ser llevado a coronariografía de forma temprana, independiente del estado neurológico que tenga en ese momento el paciente, lo cual se presta para mucho debate y se ha prestado para muchas contradicciones en algunas prácticas clínicas pues que se ven como en la práctica diaria. ¿Qué se ha estudiado acerca de ello? Este es un estudio del 2016 de hace año y medio, en el cual los pacientes se sometieron los pacientes sin elevación del ST a llevarlos a coronariografía para establecer si habían lesiones susceptibles de manejo coronario intervencionista. Es una revisión sistemática en la cual se encontraron 11 artículos que cumplían todos los criterios para ingresar al estudio. Valga decir que se excluyeron los estudios de paro intrahospitalario, solamente se tuvieron en cuenta pacientes con paro extrahospitalario. ¿Qué se vio? Que aproximadamente los pacientes que tenían elevación del ST tenían 13 veces más de probabilidad de ser llevados a intervencionismo coronario comparados con los que no tenían elevación del ST, teniendo ya unas guías pues claras que decían como lo contrario con una recomendación 2A, y que aproximadamente un tercio de esos pacientes que no tenían elevación del ST y que eran llevados a intervención coronaria tenían una lesión susceptible de intervención en ese momento. Y los pacientes, ya lo que acabo de mencionar, con los que tenían elevación del ST, eran llevados a coronariografía con 13 veces más de probabilidad, lo cual iba en contra de la recomendación pues, de las guías. Y es un estudio, que tiene en cuenta varios estudios a su vez, y es muy importante pues establecer esta conclusión para nuestra práctica. ¿Qué más establece la guía del 2015 y que no se ha rebatido pues hasta el día de hoy? Que se debe evitar la hipotensión mantenida de estos pacientes con unas metas muy claras de sistólica menor de 90 y con una presión arterial media que no debe ser menor de 65 milímetros de mercurio, con una recomendación que es de clase 2B, nivel de evidencia C. Y hay otro interrogante que es el de la presión arterial media en las primeras 2 horas, es decir, en el posparo inmediato y temprano, que los pacientes deberían ser, mantenidos con una presión arterial mucho más alta, perdón, acá es presión arterial sistólica, no presión arterial media, deberían ser, mantenidos similar a lo que pasa en los pacientes con TEC, con una meta de presión sistólica de 90 milímetros de mercurio. ¿Qué pasa? Que eso todos son recomendaciones de expertos, no se ha logrado establecer un nivel con un estudio que establezca una recomendación fuerte a favor de la evidencia, por lo cual hoy en día se siguen pues teniendo en cuenta los lineamientos establecidos por la guía, teniendo en cuenta que es un nivel de recomendación de expertos, pero que ha funcionado pues hoy en día y que ese es el nivel en el que se deben mantener los pacientes para ser llevados a una unidad de cuidados post-reanimación.
Otras variables hemodinámicas como la presión venosa central, como la monitorización invasiva de la función, digamos, con catéter arterial, de arteria pulmonar, han sido poco estudiadas en el contexto de pacientes por reanimación, por lo cual no se ha establecido una meta clara o una guía o recomendación clara en cuanto a esa variable, a la monitorización y a la meta de esas variables hemodinámicas, por lo cual hoy en día no se recomienda la invasión de forma temprana o monitorización del gasto cardíaco de forma temprana en esos pacientes de rutina. ¿Qué ha pasado con la hipotensión arterial? Desde estudios que vienen desde la década, la primera década de los 2000, en el 2009 se estableció se hicieron estudios comparando metas de hipotensión mucho más bajas en esos pacientes, comparando con la meta de hipotensión que se recomendó desde el 2010, que fue la que les acabo de mencionar. ¿Qué se observó? Que la hipotensión persistente en esos pacientes, mientras más nivel de hipotensión tuvieran, con una meta, en este caso, una meta de 55 y 65 milímetros de mercurio, se estableció que la sobrevida era mucho más alta en la ausencia de hipotensión persistente en estos pacientes, por lo cual la sobrevida aumenta a medida que usted maneje los pacientes con esas metas establecidas de hipotensión. Y los pacientes que eran expuestos a hipotensión, igualmente en estudios también del 2008 no se ha vuelto a estudiar como esa variable, la sobrevida aumenta a medida que usted controle con metas la hipotensión arterial, como se observa en estudios de las guías anteriores. No se ha establecido pues unos estudios nuevos acerca de ese tema, por lo cual no se menciona en este momento. En cuanto al soporte vasopresor, ¿cuál es el vasopresor de elección? ¿Cómo deben ser llevados entonces pacientes a la unidad de cuidado post-reanimación? Casi todos los estudios o todas las recomendaciones establecidas en pacientes de reanimación no se han hecho en estudios post-paro, sino que son extrapoladas de pacientes en estudios de sepsis. Por lo cual, casi todas las recomendaciones de la guía, de los estudios o los protocolos de los estudios son extrapolados de estudios en pacientes de sepsis y no directamente en pacientes post-paro. Por lo cual es muy importante hacer esa aclaración y no se ha estudiado, digamos, hoy en día supresores en este tipo de pacientes. Eso es un estudio en el cual evaluaron qué dosis se utilizaban en pacientes sometidos a hipotermia, qué requerimientos tenían y cómo eran los desenlaces de estos pacientes luego del paro cardiorrespiratorio. ¿Qué se ha establecido o cuáles son las recomendaciones salidas de ese estudio? Que se recomienda la norepinefrina como primera elección de soporte hemodinámico en estos pacientes de soporte vasopresor. Que hay mayor riesgo de arritmias con dopamina, al igual que pasa en pacientes con sepsis y en otros contextos, que la mayoría requerirá dosis de hasta 0.5 microgramos kilo minuto, aproximadamente la mitad de los pacientes van a requerir dosis solamente hasta 0.05, que la cuarta parte de los pacientes aproximadamente requerirán de 0.05 a 0.1 y aproximadamente un 10%, que llama la atención que solamente sea un 10%, requieren un soporte mucho más alto desde el punto de vista pues, vasopresor y que no requirieron un soporte, digamos, tan alto posterior a la reanimación cardiopulmonar. Probablemente por el efecto de los vasopresores utilizados durante la reanimación no requieren tanto soporte, digamos, tan alto al momento del posparo inmediato de estos pacientes. Pasando al punto de vista respiratorio, ¿qué metas establecen en estos pacientes? Se ha estudiado, eso sí se ha estudiado bastante en los pacientes, la meta de capnografía y capnometría en estos pacientes, en la cual se ha establecido metas, digamos, de hipocarbia, de normocarbia y de hipercarbia en estos pacientes. Igualmente, algunos de los estudios o las recomendaciones en reanimación son extrapoladas de pacientes con trauma encefalocraniano, pacientes que tienen síndrome de dificultad respiratoria aguda y pacientes con SB y pacientes con otras condiciones desde el punto de vista neurológico. Se ha también extrapolado a la reanimación. ¿Qué pasa? La recomendación actual recomienda la normocardia en estos pacientes, establecer un nivel de CO2 expirado de 30 a 40 milímetros de mercurio y una PCO2 que también debe ser mantenida entre 35 y 45 milímetros de mercurio, que es una recomendación clase 2B establecida con estudios observacionales. Se ha estudiado también la hipercarbia en estos pacientes y se ha visto que tanto la hipercarbia como la hipocarbia incluso aumentan la mortalidad, y no solamente la mortalidad, sino el pronóstico neurológico de estos pacientes, por lo cual no se debería utilizar ni hipocarbia ni hipercarbia. Valga decir que en algunos pacientes la hipocarbia sí ha sido utilizada, sobre todo en pacientes que han sufrido SB y pacientes que tengan riesgo de hipertensión, de hipoperfusión cerebral, como en pacientes que tengan accidentes cerebrovasculares. Esos pacientes pueden beneficiarse de hipocarbia, como bien lo dice la guía, pero en el paciente, digamos, el paciente en general debería ser mantenido con un nivel de normocarbia de valores normales de expirado de CO2. En cuanto a la saturación y la hiperoxia, se ha estudiado también en estos pacientes
Se ha estudiado niveles de hiperoxia por encima de 300, los cuales establecen que los pacientes pueden ser más, digamos, se pueden ver más perjudicados por la hiperoxia y más, digamos, perjudicados por acción de radicales libres y por acción de efectos perjudiciales de la hiperoxia. Por lo cual, la recomendación actual es titular la FiO2 para lograr una saturación arterial de oxígeno aproximadamente de 94%. El límite inferior debería ser 94%, titulando la FiO2 para lograr esas metas de saturación, cuando sea posible. Pero ¿qué pasa? En estos pacientes la mayoría van a ser sometidos a una FiO2 mucho más alta, pero ya ahí entra la decisión del clínico de establecer si es peor los efectos adversos de la hiperoxia o los efectos adversos de una posible hipoxia en esos pacientes, teniendo en cuenta que acaban de salir de un paro cardiorrespiratorio. Por lo cual, prácticamente queda decisión del clínico la decisión de establecer el paciente en hiperoxia y se debería pues titular cuando sea posible en estos pacientes la FiO2, pero teniendo en cuenta que es mucho más perjudicial la hipoxia que la hiperoxia, obviamente, en estos pacientes. Casi todos los estudios, las recomendaciones de estas guías están establecidas en estudios observacionales y parten a partir de opinión de expertos, lo cual debe tenerse en cuenta y tener en cuenta pues al momento de dar como una recomendación clara y una práctica clínica establecida con estos pacientes. Y que obviamente se necesitan más estudios de carácter ya más analítico y de carácter experimental para establecer qué niveles tanto de PCO2 como de saturación de oxígeno deberían mantener estos pacientes. Por el momento, las metas que deberíamos manejar son las recomendadas por la guía, que son las que les acabo de mencionar en este momento. Una de las variables, digamos, más estudiadas en los pacientes por reanimación es el control de la temperatura. Desde el principio de los 2000 se han hecho muchos estudios en cuanto a los beneficios, a los perjuicios de la hipotermia, de la hipotermia terapéutica en pacientes por paro. ¿Qué pasa? Que es una de las medidas más costo efectivas a nivel de unidad de cuidado intensivo, valga aclarar. Se han hecho varios estudios clínicos aleatorizados del tema. Se ha utilizado niveles de hipotermia leve, hipotermia moderada, hipotermia severa, que vamos a establecer como los puntos de corte de cada una. Hipotermia, digamos, no severa, sino hipotermia pues más alta, más elevada. Se ha intentado extrapolar la utilidad en otros contextos de la hipotermia, pero no se ha logrado establecer un beneficio pues claro en otro tipo de pacientes, por ejemplo como en TEX, que también ha sido estudiada. Y es una medida que prácticamente se utiliza solamente en cuidado clínico, pero lo cual no implica que deberíamos tener pues desconocimiento acerca de este tipo de pacientes y deberíamos saber qué pacientes se benefician o no de la hipotermia terapéutica. ¿Cuáles son los efectos fisiopatológicos de la hipotermia entonces en ese tipo de pacientes? Disminuyen la tasa metabólica y el consumo de oxígeno y de glucosa del cerebro, suprimen los cambios del calcio asociados a apoptosis que ya habíamos mencionado al principio, atenúan las respuestas inflamatorias por repercusión, reducen las interrupciones de la barrera hematoencefálica, disminuyen la permeabilidad de los vasos sanguíneos, disminuyendo así el riesgo de edema vasogénico y edema citotóxico en los pacientes, y ayuda a estabilizar las membranas celulares para que no ocurra, en este caso sería edema citotóxico. Como le mencionaba, desde finales de los 90 y principios de este siglo se ha estudiado pues, la hipotermia terapéutica en pacientes postparo. Se empezó estudiando pacientes con hipotermia leve, en la cual se veía que los pacientes sometidos a esta intervención efectivamente tenían una sobrevida mucho más aumentada que los pacientes que no eran sometidos a hipotermia en el posparo inmediato, y posparo pues tardío. ¿Qué pasa? Que hay muchos estudios luego de que se establecieron estos estudios a principios de los 2000 que han controvertido la medida de la hipotermia y han logrado como abolir la hipotermia y establecer medidas y recomendaciones en contra de ella. Uno de los estudios más controvertidos acerca del tema es un estudio que se publicó en el 2013 en el New England Journal of Medicine, el cual establece una meta de hipotermia y un manejo de pacientes, tanto 33 como 36 grados luego de paro cardiorrespiratorio. ¿Cuál fue el resultado de este estudio? Fue un estudio de aproximadamente 1000 pacientes en el cual con cada una de estas intervenciones se logró establecer una sobrevida de cada uno. En la cual estableció que no había diferencia en la sobrevida de los pacientes llevados a hipotermia, en este caso hipotermia moderada, que no había ninguna diferencia en la sobrevida pues, de estos pacientes. Se han hecho muchas críticas a este estudio pues, muy grande que salió y que controvertió la recomendación de la guía del 2010, por lo cual, teniendo en cuenta que el estudio tenía sesgo de selección, que había muchas demoras antes del inicio de la hipotermia, que la meta de temperatura en esos pacientes era muy cercana y no lograba establecer una diferencia clara, que el tiempo para alcanzar la temperatura en el estudio, en su metodología, fue aproximadamente 10 horas,
que la velocidad de recalentamiento fue muy rápida, debemos saber cuál es la velocidad de recalentamiento ideal, que los criterios de exclusión fueron inapropiados y que el estudio fue diseñado como un estudio de superioridad, pero el estudio saca conclusiones y emite recomendaciones como un estudio de no inferioridad, lo cual le quita poder, digamos, le quita pues poder de recomendación al estudio y le quita como valor a la hora de llevarlo o extrapolarlo con una validez externa. En los últimos años, luego de la guía de 2015, también se ha estudiado mucho la hipotermia. Hay estudios de este mes, incluso un estudio de este año del 2018, en el cual estudian la meta de temperatura de 32-34 en pacientes posparo, considerando la saturación cerebral en estos pacientes. Hay una revisión de Cochrane que también se ha hecho 3 veces hasta la fecha de hoy. La última, digamos, la última revisión, la última actualización de la revisión de Cochrane fue del año 2016, en la cual establecen que se encontraron nuevos 6 ensayos clínicos aleatorizados nuevos, se encontró evidencia moderada o un nivel de recomendación moderado para pacientes que habían sufrido paro extrahospitalario, que la meta de reanimación de la meta de hipotermia era aproximadamente 34 grados centígrados, es decir, una hipotermia moderada en ese caso, que hay evidencia insuficiente para recomendarla en paro intrahospitalario en pacientes que tenían ritmo de paro de asistolia y en pacientes que tenían causas no cardíacas de paro cardiorrespiratorio, y que podría aumentar la mortalidad incluso en paro intrahospitalario. ¿De dónde sale esta última afirmación que puede ser un poco controversial? Hay un estudio que se hizo también, casi de los únicos estudios que se han hecho de hipotermia en pacientes en paro intrahospitalario, ya que valga decir que la mayoría se han hecho en pacientes de paro extrahospitalario y de ahí se ha extrapolado toda la recomendación. Que en esos pacientes incluso podría aumentarse la mortalidad, o sea, no solamente no ser benéfica en pacientes de paro intrahospitalario, sino aumentar la mortalidad en esos pacientes, por lo cual debería omitirse, sobre todo en pacientes que tengan paro intrahospitalario de ritmo no desfibrilable. Los pacientes podrían verse perjudicados con el implemento de la hipotermia en el cuidado posparo pues, de ellos. Entonces no debería omitirse, es una recomendación en contra de la intervención en estos pacientes. ¿Qué se recomienda entonces? ¿Cuáles son las recomendaciones que con toda la evidencia que les acabo de mostrar se mantienen incluso válidas hoy en día desde 2015? Que la meta de hipotermia debería ser de 34 grados aproximadamente, entre 32 y 36, en pacientes comatosos luego de paro por 24 horas, incluso hay recomendaciones hasta 48 horas de estos pacientes. ¿En qué pacientes? En paro extrahospitalario de ritmo desfibrilable principalmente, y de ritmo no desfibrilable con un nivel de evidencia, digamos, con un nivel de recomendación mucho menor, y en pacientes con paro intrahospitalario la guía mencionaba que estaba con un nivel de evidencia C, pero como vimos en estudios posteriores a la emisión de estas guías, se ha establecido que estos pacientes incluso se perjudican, por lo cual debería omitirse. El recalentamiento de los pacientes no debería ser mayor a 0.25 grados centígrados por hora aproximadamente. Esto para los médicos de cuidado intensivo. Y la duración y la temperatura objetivo, hoy en día, como les mencionaba, es muy variable y queda a criterio de cada clínico con qué recomendación se apoya y con qué estudio se apoya para emitir unas recomendaciones. La recomendación en general es 24 a 48 horas, una temperatura objetivo de 34 grados centígrados al día de hoy. ¿Cómo se hace el control de la temperatura a nivel de cuidado intensivo? Se establecen varias medidas, tanto de control de la temperatura externa como hipotermia establecida a un nivel más invasivo. La que más se utiliza, digamos, a nivel invasivo son estos implementos, los cuales establecen una cánula, a través de una cánula nasofaríngea, a través de canalización con líquidos fríos, para evaluar la temperatura meta del paciente. Él establece como el nivel, digamos, target o de meta en los pacientes, el cual infiltra o instala un líquido, digamos, a temperatura menor que esa para que el paciente llegue a la temperatura meta pues a la que se quiere llegar. En nuestro medio son utilizados y están disponibles pues en unidades de cuidado intensivo, sobre todo de cuidado cardiovascular, especializadas en cuidado de pacientes de postparo. En cuanto al pronóstico neurológico, un aspecto muy importante de estos pacientes. La recomendación general para partir de la recomendación de la guía es que se debe esperar 72 horas para establecer un pronóstico neurológico claro en estos pacientes. Cambian pacientes que hayan sido sometidos a hipotermia o no hayan sido sometidos a hipotermia, ya que la hipotermia, digamos, uno de los principales objetivos es mejorar el pronóstico neurológico pues, de estos pacientes. La guía también establece que prima la evaluación clínica. Vamos a ver qué tan válido ha sido eso de la guía del 2015 hasta hoy. Partamos de los estudios, digamos, más viejos acerca del establecimiento de pronóstico neurológico.
los cuales establecen que la clínica es el principal marcador de pronóstico neurológico de estos pacientes. Y nada, digamos, nada tiene tanta recomendación como la evaluación clínica, con, un nivel con una clase de recomendación 1. Seguido del electroencefalograma de los potenciales evocados, los cuales han cobrado en los últimos años mucho papel muy importante en cuanto al establecimiento de pronóstico neurológico de los pacientes, y es una de las primeras medidas que se utiliza en la práctica en cuidado intensivo en ellos para establecer un pronóstico neurológico. Las neuroimágenes tienen un nivel de recomendación 2B y los biomarcadores son clase 3, digamos, a favor de la intervención, pero que no son definitivos a la hora de establecer el pronóstico de los pacientes. ¿De dónde vienen entonces estas recomendaciones de los potenciales evocados? Hay un estudio muy importante del 2008, publicado en la Revista Europea de Anestesiología, en el cual se establece que los niveles de potenciales evocados tienen una relación directa al momento de su medición aproximadamente a las 24 horas o incluso de forma más temprana a las 12 o 6 horas de estos pacientes para establecer un pronóstico neurológico a futuro. Con un valor predictivo, digamos, positivo, muy claro, digamos, muy bajo, es decir, que si están presentes, no garantiza que el paciente tenga un buen pronóstico neurológico, pero con un valor predictivo negativo, claramente muy alto, en el cual un paciente que no tenga potenciales evocados presentes al momento de la evaluación entre las 6, 12 y 24 horas, el pronóstico neurológico es muy sombrío y debería, digamos, informársele a la familia y tomar medidas en caso de que eso pues, tomar las medidas pertinentes en ese caso, en caso del paciente sea donante de órganos o alguna otra intervención. En cuanto a los biomarcadores y la neuroimagen, como les mencionaba, los biomarcadores son recomendados de rutina hoy en día en el cuidado de estos pacientes. En cambio, los marcadores radiológicos, digamos, tienen una recomendación mucho más, digamos, un nivel de evidencia mucho más muy superior al nivel de los biomarcadores, sobre todo la TAC en las primeras 2 a 4 horas del paro, y la resonancia, incluso hasta la primera semana, luego del paro cardiorrespiratorio, tiene algún valor para establecer pronóstico neurológico de esos pacientes. ¿Qué se observa en los estudios de imagen? ¿Cuáles son como los criterios que se evalúan? Se evalúa la relación sustancia gris y sustancia blanca. Si la relación sustancia gris y blanca es superior a 1.8, la sobrevida supera el 46%. Pero si el valor es inferior a 1.18, que es el punto de corte que se estableció en el protocolo de este estudio, la mortalidad era aproximadamente o cercana pues, al 100% y el pronóstico era muy sombrío. ¿Qué se ha estudiado mucho más recientemente? El año pasado salió un estudio que comparaba la evaluación clínica, que como sabemos habíamos dicho que era la evaluación, digamos, de rutina que se hacía en los pacientes para establecer y la que más tenía valor para establecer un pronóstico neurológico. Se comparó con la medición de sustancia gris y blanca por medio de TAC junto con el electroencefalograma continuo. Sorpresivamente, ¿qué dio el estudio? Que esta combinación de TAC de forma temprana con el electroencefalograma continuo en esos pacientes era superior a cualquier otra medida, incluyendo biomarcadores, incluyendo evaluación clínica en esos pacientes, lo cual a futuro podría verse reflejado en recomendaciones de las guías internacionales y nos establece como una ayuda mucho más, digamos, objetiva y práctica a la hora de establecer un pronóstico de estos pacientes. ¿Qué otros cuidados se deberían tener? Se ha hablado mucho también de la profilaxis convulsiva en los pacientes. Hoy en día se recomienda guiada por el electroencefalograma, es decir, guiada por electroencefalografía si el paciente tiene un ritmo o tiene un patrón de convulsión en ese momento, están recomendadas, pero no como profilaxis. En ese caso obviamente sería como tratamiento, pero los anticonvulsivantes profilácticos no están recomendados hoy en día de rutina en estos pacientes. En cuanto al control de la glicemia, ¿qué se ha establecido? En pacientes posparo se han establecido metas de control de la glicemia, digamos, muy estrictas o muy laxas. ¿Qué se ha establecido en los estudios? Hoy en día, ¿cuál es la recomendación? No se recomienda ninguna meta o un control estricto de la glicemia en los pacientes porque no se ha visto que la comparación de una meta, digamos, estricta, comparada con una meta liberal de glicemia, tenga alguna repercusión tanto en la sobrevida como en el pronóstico neurológico de los pacientes, por lo cual no se recomienda una meta fija de glicemia y debería ser manejada de acuerdo a las comorbilidades y a la patología del paciente y al estado neurológico, por supuesto, pero no para establecer una recomendación, digamos, clara para prevenir secuelas o prevenir mortalidad. Por último, mencionar algo de la donación de órganos en los pacientes, algo muy importante en nuestro medio, con alta prevalencia pues, de pacientes en paro, sobre todo por causas traumáticas. Todos los pacientes son potenciales donantes, con una clase de recomendación, digamos, muy alta, ¿cierto? Pacientes que no retornan a la circulación espontánea, eso es muy controversial, se ha establecido como considerar donación para pacientes para trasplante renal y trasplante hepático.
¿Qué se ha hecho, qué se ha estudiado, digamos, en este caso? En pacientes que no han retornado a la circulación espontánea, sometidos, digamos, a circulación extracorpórea, algún otro soporte, digamos, externo cardiovascular, el cuidado de los órganos podría ser viable sobre todo en centros que estén especializados en hacer estas prácticas para pacientes donantes. Pero en nuestro medio, pues no conozco un hospital que se especialice pues en esta área, por lo cual los pacientes acá que no retornan a la circulación espontánea generalmente no son sometidos pues a un protocolo de trasplantes, pero en el mundo se hace mucho para conservar órganos para pacientes potencialmente receptores de dichos órganos. ¿Qué se debería entonces hacer en estos pacientes? Digamos, pacientes que tienen muerte cerebral posterior a la reanimación y pacientes que no se logre retorno a la circulación, como mencionaba, no se hace rutina en nuestro medio. Cada donante puede dar aproximadamente 3 a 4 órganos a cada, pues, después del retorno a la circulación espontánea. No hay diferencia en la función de inmediato a largo plazo en los órganos de estos pacientes y los potenciales receptores podrían ser adultos y niños. Con respecto a la extracción en pacientes que no retornan, ya les mencioné como todas las consideraciones que hay que tener en estos pacientes. Por último, mencionar unos puntos clave de los cuidados postparo. Que los cuidados tempranos, es decir, los que son entre los primeros 20 minutos y las primeras 6 horas, son fundamentales para establecer un pronóstico y una posible funcionalidad de estos pacientes a largo plazo. Que el manejo guiado por metas se ha establecido, así se ha establecido por recomendaciones fuertes o no, es el que se mantiene, digamos, la recomendación que se mantiene hoy en día y debería hacerse guiado por metas. Si usted trabaja en un centro ambulatorio, debería ser trasladado el paciente a un centro, digamos, de más alto nivel, con cuidado intensivo, pero cumpliendo todas estas metas, tanto ventilatorias, respiratorias y neurológicas en estos pacientes. Muy importante que el pronóstico neurológico se establece solamente hasta las 72 horas posterior al retorno a la circulación espontánea, no antes, porque se podrían cometer errores y se podrían establecer pronósticos errados. La falta de evidencia es el pan de cada día en reanimación, por la dificultad de establecer estudios claros y la heterogeneidad de los estudios en reanimación, la importancia de la donación de órganos, sobre todo en nuestro medio, en estos pacientes, y que, como sabemos, la primera labor del médico, sea estudiante hasta subespecialista, es no hacer daño y tener en cuenta las recomendaciones que hay para cuidar a estos pacientes y tener un pronóstico, digamos, mucho más luminoso y no tan sombrío. Muchas gracias. ¿Preguntas, dudas? Entonces, en primera instancia, felicitarte por tu charla, porque yo creo que condensa todos los aspectos claves que tiene que saber uno, tanto para médicos, anestesiólogos como no anestesiólogos, ¿cierto? Hablar un poquito como lo de la hipotermia, que si bien, digamos, yo creo que la evidencia sigue siendo controversial, y sobre todo, pues, digamos, el último estudio del New England, que como ya mencionaste, pues tiene varios cuestionamientos metodológicos, fue el que, digamos, le dio más palo, pues, digamos, a una estrategia, pues, de cuidados postparo que a mi juicio y en mi experiencia pues, me parece que es bastante bueno y exitoso. Entonces, en sintonía con eso, pues yo ya hablo pues como de mi experiencia, pues que ya llevo varios años trabajando en una unidad de cuidado intensivo cardiovascular donde con relativa frecuencia tenemos pacientes en protocolos de hipotermia, y a mí, pues desde mi experiencia me parece que los resultados pues son favorables, ¿cierto? Sin embargo, pues de todas maneras no se puede negar que la evidencia sigue siendo cuestionable, que de todas maneras pues todavía yo creo que nos falta pues como por aprender del tema, pero digamos que ese estudio que es el que yo creo que acarreó como digamos como esa desvirtud de la hipotermia pues como estrategia de cuidado por reanimación, lleva muchos cuestionamientos metodológicos, como ya lo mencionaste, ¿cierto? Lo otro importante es que un aspecto como muy clave es que cuando lo de las 72 horas, la guía pues es muy enfática en eso, que de todas maneras cuando nos enfrentemos a un paciente en una situación de estas, por oscuro que parezca el panorama, o por ominoso que sean los signos clínicos que
que presenta el paciente, pues uno, digamos, o sea, esperar las 22 horas y no limitar pues, ningún tipo de estrategia terapéutica hasta después de ese tiempo, ¿cierto? Obviamente prima la evaluación clínica y eso pues lo dice la guía pues como muy clara, pero no dejar pasar, digamos, como la importancia de las ayudas de electrodiagnóstico, ¿cierto? Recordar que en nuestro medio existe, digamos, la posibilidad de ser potenciales evocados, ¿cierto? Que no, casi nunca pues recurrimos a ello y usted con unos potenciales evocados, digamos, que estén anormales o ausentes, pues ya le va a permitir, digamos, tomar decisiones más tempranamente, ¿cierto? Con respecto a continuidad con escalamientos terapéuticos. Y lo otro importante, lo del electroencefalograma y las convulsiones, ¿cierto? Cuando tengan un paciente, pues, y también hablo pues como de mi experiencia, en un estatus convulsivo, en un estado de paro y precisa en estado comatoso, siempre hay que descartarle que tenga pues un estatus convulsivo sutil, ¿cierto? Que a veces puede ser la causa que explique la persistencia en su estado comatoso, ¿cierto? Y eso de todas maneras, aunque si bien no es que tenga pues una evidencia pues como muy sólida el hecho de que usted le controle pues con las convulsiones, a un paciente pues en un estatus convulsivo en el contexto de un escenario de paro, sí es importante, ¿cierto? Porque usted tiene un paciente comatoso, pues puede ser que la comatoso porque ya tenga pues una encefalopatía sistémica establecida, pero también puede ser porque tenga un estatus convulsivo sutil y si usted no controla eso, pues obviamente el desenlace pues va a ser mucho más o menos. Ayrton, te felicito por la revisión y presentación que hiciste. Para añadir, el tema que trataste es el quinto eslabón, tanto de la reanimación del paro prehospitalario como el intrahospitalario. Entonces, para el paro extrahospitalario, recalcar lo siguiente, y es que cuando los servicios de atención prehospitalaria, o sea, las ambulancias están haciendo atención del paro, el paciente sale del paro cardíaco, ya restableció circulación espontánea, ellos deben tener muy claro a dónde llevar ese paciente, porque como la principal causa de paro extrahospitalario es la enfermedad coronaria presentada con fibrilación de taquicardia ventricular, ese paciente se beneficia de ser trasladado a un sitio donde le pueden ofrecer toda la atención cardiovascular necesaria, o sea, no es a cualquier hospital de tercer o cuarto nivel, debe ser a una institución que cuente con el servicio de hemodinamia. Ya si no la hay, pues cualquier unidad de cuidados intensivos le podría ofrecer la posibilidad de una terapia de reperfusión con trombolisis sistémica. Pero eso se lo enfatizamos mucho a los APHs, es eso, saber a dónde llevar a estos pacientes una vez restablecido en circulación espontánea. Lo otro, con respecto a lo del pronóstico, eso es fundamental. Se trata de establecer si las acciones de soporte que se están llevando a cabo son útiles o no. Y para eso entonces es aplicar todas estas herramientas que mencionaste y que las tenemos disponibles aceptando los marcadores humorales y la enolaza en líquido cefalorraquídeo, pero lo demás que mencionaste sí contamos con ello. Entonces la idea es establecer pronóstico lo más pronto posible para tomar decisiones y hablar con la familia. En cuanto a lo del la donación de órganos, porque mucho de la literatura enfatiza es un rescate para órganos intraabdominales, para el trasplante, que no es lo usual en nuestro medio, pero no desechar esos pacientes o no, o tener en consideración que si bien para nuestro medio no es usual el rescate de órganos intraabdominales, recordar que ese paciente puede ser potencialmente donante de muchas otras cosas, huesos, tendones, córneas. Entonces, en ese contexto, el paciente que hace paro cardíaco no responde a la manera de reanimación y fallece, se puede considerar todavía como potencial donante. Listo, muchas gracias.